San Juan capítulo 2, versículo 13. Voy a leer. Estaba cerca de la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Hasta el versículo 17 he leído. Durante mi visita a Corea para participar del campamento mundial de este año, además durante el campamento múltiples programas mutuamente se estaban organizando, como congreso de líderes de cristianos, empresarios, educadores. He estado muy ocupado, pero en el campamento mundial pude encontrarme con algunas personas, y una de ellas es Cielo, es una ex misionera temporal de China que cumplió su servicio aquí en México. Entonces, al ver a Cielo, ya está casada, un poquito más, ya rellenitas, ya que aquí está casada, anteriormente era muy flaca. Al encontrarme se puso muy, muy alegre, como un conejo se saltaba de su lugar, y corriendo vino a mi persona y me abrazó 2, 3 veces. En Asia no tiene tal costumbre, pero me quería abrazar, estaba muy, muy contenta. Entonces, al ver a ella me daba mucho gozo de que ella permanece en la iglesia, sigue firme en este camino, sirviendo al Señor. Luego, cuando también vi a Said, el hijo de anciano Armando, Said y Estrella, todos estuvieron muy bien. Recibí la invitación del pastor Hak Cheol Kim de Tailandia. Nosotros el pasado abril lo hemos invitado aquí, lo hemos tenido. Él ha dirigido un seminario bíblico, con su testimonio nos edificó en gran manera. Entonces él me invitó a Tailandia. Al terminar el campamento mundial, pude irme a Tailandia. Al llegar a Bangkok, en el aeropuerto del Bangkok, a salirme, la impresión que me daba casi igual a Ciudad de México, mucha gente. Pero mientras tanto que nos trasladábamos a la sede, el pastor Hak Cheol Kim empezó a explicarme como guía turístico, y señalando la zona del centro, me dijo: hace 28 años cuando yo vine, estaba así. Durante 28 años no cambió nada. Y me hizo entender que Tailandia tuvo un tiempo que la economía estaba creciendo y muy fuertemente, tal vez década 70, desde 80. Yo no sé muy bien, ni pastor Hak Cheol Kim sabía bien claramente, se paralizó la economía, ya el crecimiento se paralizó. Se notaba que un tiempo la ciudad estaba creciendo en gran manera, pero ya no. Pero pude notar que Bangkok es una ciudad totalmente turística. He viajado a muchos lugares del mundo, pero pude notar que Bangkok es una ciudad turística. Entonces su ingreso principal es turismo. De toda la ciudad estaba diseñada para generar dinero por el ingreso de los turistas.
al llegar a la sede central. La sede central de Bangkok, con el plano con que nosotros queremos construir nuestra central de la misión, muy similar, pero ya está construido. Entonces, me daba una impresión, ¿no? Para lo que nosotros es un sueño, para la misión en Tailandia ya se ha hecho una realidad. Pareció como un palacio, muy grande edificio, pero nuestro edificio va a ser un poco más grande que el edificio de Tailandia. Pero ¿qué pasa? Y el pastor Hak Chol Kim es el pastor misionero encargado de Tailandia. Me dijo, ya que Tailandia es un país budista, él al oír noticias internacionales de CLF, Congreso de Líderes Cristianos, se sentía avergonzado porque en Tailandia no hay muchos pastores. La realidad de los tailandeses en cuanto al tema de la religión, hay muchos tailandeses que en sus vidas nunca habían escuchado el nombre de Jesucristo. Entonces el pastor decía, cuando comparte, hay mucha gente que ni siquiera el nombre de Jesús en su vida una vez había escuchado. Cuando mencionamos de Adán y Eva, no saben nada. Es la situación real de Tailandia, es un país budista. ¿Y qué pasa? Ya que el país es así, dirigir el Congreso de Líderes Cristianos no es posible porque no hay muchas iglesias, no hay muchos pastores, pero de toda manera Pastor Hak Chol Kim se sentía un poco presionados al escuchar noticias internacionales, como por medio de CLF, son siglas en inglés, en español, Congreso de Líderes Cristianos, como muchos líderes cristianos están aceptando el Evangelio. Por eso, desde el mes pasado, él ideó, ya que en Tailandia no se puede dar un inicio del movimiento de CLF, no hay muchos pastores. En lugar de CLF, cada mes, una vez voy a organizar un seminario bíblico invitando muchas personas. Entonces, en el primer seminario bíblico del mes pasado, de todo el país participaron alrededor de 150 gente nueva, gente invitada. Entonces el pastor Kim dijo a los ministros nativos, el próximo año vamos a duplicar, que vamos a invitar a 300 personas de todo el país. Así que cuando yo me fui a Bangkok, si no me equivoco, de 17 provincias, vinieron un poco menos que 400 nuevos. Es un gran número. Casi alrededor de 400 nuevos estaban internados en la sede. Son gente nuevas. El seminario no era un seminario común, realmente era un gran seminario, alrededor de con 400 personas nuevas que internadas durante el seminario, ellos duermen en la sede desde mañana, supuestamente un retiro espiritual. Entonces, en la primera noche me costó mucho trabajo, porque Pastor Kim me dijo, aquí la gente sobre el tema de la Biblia vive en ignorancia. Hay muchos que ni siquiera una vez escuchó el nombre de Jesús. Adán y Eva, nunca. Entonces eso a mí me limitó, ya no sabía cómo predicar, yo cómo debo predicar a ellos. Entonces sentía muy presionado, como hasta a cuál nivel tengo que bajarme para que ellos puedan entenderme, interactuarme. Aunque yo predico una prédica tan nutrida, pero el nivel del público en cuanto al tema de la religión de la Biblia, muy básico, mi prédica no servirá para nada. Entonces no sabía qué hacer en la primera noche.
según yo, y bajé el nivel hasta el nivel básico de primario, según yo, y prediqué. Al terminar, el pastor Hakchelki me dijo, muy difícil. O sea, muy difícil. Entonces ya me puse muy difícil. Entonces, ¿cómo voy a compartir con ellos? Entonces, ni siquiera el nombre de Adán y Eva, muchos de ellos, el nombre de Jesús, había escuchado. ¿Cómo voy a compartir con ellos? Entonces mi tarea no era exponerle bien la prédica, sino cómo puedo hacerle entender el mensaje. Y desde el día siguiente Dios me dio la sensibilidad. Entonces, en vez de explicar tanto citas bíblicas, darle testimonio de mi vida y pasado de mi testimonio, explicarle, era más efectivo para ellos. Entonces, pude ver la reacción, que el público se interactuaba. Casi cerca de 400 personas, después de 4 días de seminarios, al confirmar los que realmente ahora son justos, creen que son salvos, levanten sus manos. Todas las personas levantaban manos. Entonces fue una semana inolvidable, aunque cerca de 3 semanas en Corea he recorrido todo el país. Tuve muchos momentos felices, pero entre todos los momentos, ante cientos personas, el poder compartir el Evangelio era el momento más inolvidable para mí, momento más agradable, porque muchas personas aceptaron y recibieron la salvación. Y también en la sede de Bangkok me encontré con otra ex misionera temporal, quien cumplió su servicio voluntario aquí en México, Vanessa. Ya estaba casada. Ella también muy activamente estaba trabajando en la iglesia. Como igual que el caso de Cielo, me dio mucho gusto de que de las colegas del Cuñus Core, no solo un año de sentimiento y emocionalismo, sino se conectaron bien con Dios, continúan sirviendo al Señor, se han vuelto en unos miembros más activos de sus iglesias. Me daba mucho gozo. Y luego una noche, entre ellas, en Tailandia, la iglesia de Tailandia, creo que el 80% de miembros son mujeres, muy pocos hombres. Es una sociedad matriarcado desde el tiempo antiguo tradicional, porque hay muchos que quieren cambiarse de géneros, no por el tema de igualdad, sino desde tiempo atrás las mujeres tenían toda clase de beneficio de la sociedad. Entonces los hombres se sienten desubicados y los padres al repartir bienes, herencia, no lo da a hijo, sino a las hijas. Hijos no reciben nada, sino las hijas reciben. Entonces todo el mundo quiere convertirse en mujeres. Entonces en la iglesia más del 80% son mujeres. ¿Sabe que cuántas hermanas solteras están esperando para casarse? Más de 100 solteras. En lista, más de 100 solteras esperan que le toque su turno. Pues cuando el pastor quiere casar a alguna hermana, primero debe recibir permiso de 100 solteras de la iglesia. Entonces, ¿y por qué ella? ¿Por qué a mí no? Entonces, yo número 3, yo número 5, ¿por qué a ella? Entonces, al conversar con el pastor dije, creo que aquí debe importar los hermanos. Entonces, importación de los hermanos. Entonces, porque los miembros son mujeres, muy pocos varones. Se necesita importación de hermanos extranjeros, muchas jóvenes.
Entonces, ¿qué pasa? Y pude tener comunión con Pastor Hak-cheol Kim, porque entre diferentes sedes extranjeras de nuestra misión, la sede de Tailandia en cuanto al tema del avivamiento de jóvenes de Kunyuskor llegó a ser, aparte de la sede principal Corea y China hay muchos hermanos, aparte de Corea y China, Tailandia número 1. Entonces, ¿qué pasa? Y durante un poco más de 10 años, la sede de Tailandia envió más de 1,000 miembros del Kunyuskor. Kunyuskor es un servicio voluntariado al extranjero para los universitarios. ¿Qué pasa? ¿Cómo se desarrolló tanto el programa del Kunyuskor en Tailandia? El pastor Hak-cheol Kim me compartía sus testimonios. Y Tailandia, por ser un país turístico, cuando apenas se fundó IYF, o sea, la Fraternidad Internacional de Jóvenes, fuera del país Corea, el pastor Oksukpar asignó a Tailandia como la sede del campamento juvenil. En aquel tiempo, el pastor Oksukpar, cerca de 2,500 jóvenes surcoreanos llevó a Tailandia. Así 3 años consecutivos. Esto fue la causa que chispearas en Tailandia el movimiento del Kunyuskor. Imagínense 3 años consecutivos, miles de jóvenes coreanos llegar a Tailandia. Entonces llamó atención públicos hasta la vista del gobierno. Entonces el pastor Kim me explicaba al principio, él cometió muchos errores por no saber cómo organizar. Entonces él también tuvo momentos difíciles y vergonzosos y poco a poco empezó a crecer como organizador. Así nació un ambiente juvenil. El pastor dijo, fue la sabiduría de Dios. Si desde el principio la sede de Tailandia si se hubiera enfocado a gente común, ahora la iglesia de Tailandia no se encontraría tal como ahora como se encuentra, porque la gente todavía vive totalmente en ignorancia de las Biblias. Pues a una persona evangelizar le cuesta mucho trabajo, dice, porque desde cero, uno por uno tiene que explicar, porque no tiene nada del conocimiento bíblico. Me dijo, antes de despachar los jóvenes, o sea, miembros del Kunyuskor, 2 meses internado, los jóvenes, yo dirijo talleres. Me dijo, ¿sabe qué? ¿Por qué 2 meses jóvenes deben estar en la sede? Para evangelizar a jóvenes, aunque son universitarios, 2 meses no es suficiente, ya que no tiene nada del conocimiento bíblico. Desde uno por uno, concepto bíblico. No comprende, no hay empatía. Entonces, para poder despachar a los jóvenes como miembro de Kunyuskor, 2 meses antes de ser despachado debe estar internado. Entre muchos que envían, no todos logran recibir la salvación, entender el Evangelio, me dijo. Por esa dificultad nosotros trabajamos así. ¿Qué pasa? Ya que envió más de 1,000, no me equivoco, 1,200 miembros universitarios. Cuando ellos se regresaron, la mayoría son mujeres, tal vez un 10%, menos que 10% de los regresados se quedan en la iglesia. Pues ahora, actualmente los miembros de la iglesia de Bangkok, la mayoría son colegas de Kunyuskor. Entonces dijo,
Eso fue la guía de Dios. Si Dios no nos hubiera dado esa dirección, ahora la misión no tendría esta sede y no habrían tantos hermanos que ahora se encuentran. Fue la guía de Dios. Entonces yo, escuchando detalladamente a su testimonio, una vez más pude afirmar: Dios tiene su manera, su sabiduría para cada país, para cada quien, no de una sola misma manera, porque cada quien tiene diferente trasfondo, cada nación, cada región tiene diferente historia, culturas, costumbres, mentalidad, filosofía. Uniformemente no puede trabajar, y Dios manifiesta con su sabiduría, y pude ver que la dirección que Dios dio a Tailandia fue la guía, la sabiduría de Dios. Entonces tenía mucho que aprender del pastor Kim, tan solo al ver la sede. Nuestro sueño para él es una realidad. Para mí, tan solo con eso era digno de respetarlo. Ay, pastor, yo lo respeto mucho. ¿Y por qué? Lo que para nosotros es sueño, para ustedes ya es una realidad. Mira este sede, ese edificio tan bonito y grande. Y para mí y para los hermanos de México aún es un sueño. Tan solo con esto yo quito mis sombreros, le demuestro mi respeto. Entonces, había mucho que aprender. Y una tarde, una mañana, vino el pastor Kang Bo-li, quien es encargado de nuestra misión en China. Pero China, China actualmente es comunista, está en contra de la religión, aunque anteriormente nuestra misión en muchos lugares de China y muchos misioneros trabajaron, todos fueron expulsados. Incluso hasta los ministros nativos chinos, cuando participan en el campamento mundial del Corea CELEP, que se organiza en Corea, la policía secreta rastrea. Al comprobarlos, los manda a la cárcel, hasta fecha de ahora. Por eso la central de misión en China no pudo estar más en China, se trasladó a Hong Kong. Desde Hong Kong, varios años dirigió bien, pero Hong Kong ya se regresó a China por el convenio que había establecido con Inglaterra tiempo atrás. Ya se acabó el tiempo y Hong Kong se regresó a China. Al principio, el gobierno de China públicamente manifestaba: no voy a cambiar nada de estructura de Hong Kong, voy a conservar como una zona industrial turística, una ciudad internacional. Pero poco a poco empezó a meter la filosofía y política de China, y por fin en Hong Kong nuestra sede ya no pudo continuar más. Y tuvo que buscar otro lugar para poder dirigir la misión en China de la manera remota, a través de la comunicación en Internet. Entonces el pastor Kang Bo-li se trasladó a Bangkok. Entonces actualmente la sede es nueva, pero había la sede anterior, edificio anterior. Entonces el pastor Kang Bo-li allí quedó con su equipo. Desde Bangkok dirige la misión en China. Él vino con su esposa y pudimos tener comunión. Entonces, en la vida de pastor Hakchol Kim de Tailandia, Dios dio una gracia. Pero al oír el testimonio del pastor Kang Bo-li, quien dirige misión en China, otra forma de gracia de Dios. Nunca él se esforzó, sino Dios le abrió la puerta. Cada semana, una vez dirige por Zoom una reunión empresarial, en la cual participan más de 100 empresarios, pero no todos son miembros de nuestra misión. Claro, la mayoría son chinos en el continente de China, en Estados Unidos, en todo el mundo,
pero empresarios de nivel bastante altos. Entonces él empezó a explicar esto, cómo inició. Al principio fue una pequeña reunión, pero por la invitación de ellos, sus socios, amigos, empezaron a interesarse y una vez cada semana se reúnen 100 empresarios, entre ellos el anciano Wang. Él es dueño de la empresa de reproducción de productos de leches, yogur, número 1 del continente de China. Es gran empresarios. Entonces, muchos empresarios quieren encontrarse con él. Usted es el dueño de tal empresa. Tan solo con eso los empresarios se sienten honrados. Tanto quería conocer a usted. Entonces él testificaba esto, cómo inició. Entonces, cómo dirige. Cada reunión, algunos empresarios, empresarias, dan su experiencia, comparten su experiencia. Desde cuando conoció esta reunión, recibir consejo, oír experiencia de diferentes empresarios que recibiendo consejo espiritual, cómo crecieron, se inspiran. Entonces estaba dirigiendo una reunión muy fuerte reunión, porque los que participan en aquella reunión, no cualquier empresario. Entonces yo, escuchando a él, y para mí fue un agrado a Dios cómo trabaja de diferente forma con el pastor Hak Chol Kim de Tailandia, a través de Kunyus Kor, pastor Kang Bo Lee. Nunca él pensó, pero dirige gran número de empresarios importantes. Tiene mucha fuerza. De la misión china a muchas sedes que se construyeron en diferentes países de África, mandaron ofrendas. Hasta la sede central manda ofrendas. Fuerte movimiento tienes a través de los hermanos empresarios. También a mí me explicó el caso de Argentina. Argentina, el anciano Melgar. Anciano Melgar estaba muy difícil económicamente. Pero un día pastor Gabriel Kim, quien es encargado de misión en Argentina, dijo: pastor, cada domingo en la iglesia central se reúnen tantos números de hermanos, pero el ingreso total de ofrenda es muy bajo. Por la situación económica de Argentina, el peso argentino ya no se vale para nada. Cuando lo convierte en dólares, no tiene sentido. Entonces necesito la ayuda de Dios. Entonces él por todos lados trataba de encontrar unas salidas. ¿Qué pasa? Se comunicó con el pastor Kang Bo Lee de China, ya que él dirige reunión de muchos empresarios. ¿Y qué pasa? Y anciano Melgar abrió una empresa promotora, aprovechando infraestructura de nuestra misión. Que la infraestructura de nuestra misión es enorme en realidad. En todo el mundo, sumaría el número total de los hermanos en el mundo, nos sorprendería en gran manera. Muchísimos hermanos en todo el mundo. Entonces, aprovechando la infraestructura de nuestra misión, ¿y qué pasó? Se comunicó con anciano Wang, con el pastor Kang Bo Lee. ¿Y qué pasa? Le dio una idea, abrió una empresa promotora. Entonces él invita a los empresarios argentinos que tanto quieren trabajar en China, exportar e importar, pero por no saber cómo llegar, no saben qué hacer, los invita. Pero yo puedo ayudar a ustedes. Hay cierta membresía. Y luego, cuando uno llega a ser miembros, cada vez que visita China, unos 15 días de estancia, todo el día bien programados. En la mañana,
hora de conferencia de valores, pero en realidad es hora de evangelizar. Entonces, ya los empresarios se fueron hasta China, se sienten muy a gustos, escuchan evangelios, aceptan. Luego, en la tarde, llevar a diferente empresa. Entonces, los empresarios, sus maneras de pensar es muy diferentes. Diferente empresa de chinas les permite visitar y también exposición, cómo trabajan. Y algunos empresarios que trabajan aún la manera muy casera o manera del tiempo pasado, se sorprenden. Hay un sistema que nunca había pensado. Ahí nacen negocios. ¿Y qué pasa? Por medio de este movimiento, el anciano Melgar ahora muy fuertemente está trabajando. Me dio idea. Esto yo creo que podría aplicar a México también. Pastor Gangbolit, usted me puede ayudar si yo voy a ver algunos hermanos que quieren involucrarse para trabajar con China. Yo puedo ayudar. En mi interés, anunciar el evangelio a ellos, entre hermanos, gente empresaria, muy separada de la iglesia, entre ellos negociar. La iglesia no meterse, sino entre los hermanos crecer internacionalmente. Fue un momento muy agradable. Al escuchar su testimonio pude ver que no fue su propia estrategia, sino la guía de Dios. Y por medio de este movimiento, la misión en China potencialmente está apoyando a muchas sedes en el mundo. Nosotros tenemos que entender, cuando nosotros creemos en nosotros mismos, nos volvemos muy necios. Dios no puede trabajar libremente. Mientras tanto que nosotros llevamos esta vida de fe, recibimos bendiciones de Dios y ser utilizados. Muy importante en algunas obras. Pero nosotros en un verano observar bien a los ventiladores. ¿Y qué pasa? Ventilador muchas horas funcionan. Pero al ver bien sobre ventilador que constantemente se está moviendo, pero se asienta en el polvo, se deposita polvo. Cuando queremos hacer una limpieza, podemos ver mucho polvo. Cada cierto tiempo tiene que hacer limpieza. De la misma manera, sin darnos cuenta, nosotros cuando recibimos tantas bendiciones, se asienta en nuestro corazón mi ego, mi persona, sin querer llega a ser persona altanera y creída. ¿Qué pasa? La persona que estaba en el lugar donde quería recibir, ya no se encuentra en la misma posición, sino en la posición contraria. Yo soy quien da, yo soy quien sirve, yo soy quien apoya. ¿Qué pasa? Cuando nosotros salimos de aquella posición tan bendita en la que Dios nos encontró, por eso nos dio la salvación. Cuando salimos de aquella posición, se manifiesta, la primera manifiesta juzgar. Fácilmente juzga a otras personas. Una persona humilde no juzga porque su ego está muy controlado, su ego es bastante bajo, por cualquier cosa se siente agradecida. Yo no me merezco para estos. Pues ustedes en sus alrededores pueden encontrar alguna persona muy, muy agradecida. Muy agradecida, por cualquier cosa se siente agradecido. Ay, gracias por esta atención, gracias. No solo por decirlo, sino realmente se ve que es muy, muy agradecidos.
Gente agradecida es gente humilde. Gente humilde, ya que es una persona muy humilde, alguna persona con él usa un poco de bondad, se siente muy agradecido. Gracias. Yo no me merezco de estos. Gracias. Gracias por tu atención. Entonces, cuando le invita a algún lugar, se siente agradecidos. Cuando ve que alguien conmigo usa de la amabilidad, se siente agradecidos. Entonces, en su corazón hay un fluir de bienes, fluir de la bondad, del agradecimiento. Pero un agradecido con el tiempo puede convertirse en un mal agradecido, pero nunca se da cuenta cómo Satanás destruye a una persona. Las bendiciones que recibimos, decimos, todo fue por el Señor. Fácilmente decimos. Yo esta mañana recibí una noticia de parte del pastor David cuando la sede de Costa Rica, un ministro Giovanni le padece un cáncer terminal. El médico esta mañana avisó que creo que no va a poder pasar hoy. Entonces el pastor David me escribió, yo dije, nosotros hemos orado a Dios y creemos en Dios, pero la voluntad de Dios sobrepasa a nuestra fe. Si en el caso que Él va, prepárate. Entonces nosotros tenemos que pensar un poco. Si nosotros hoy, si estuviéramos en el último día de nuestra vida, creo que deberíamos recordar de todo el recorrido de nuestras vidas. ¿De qué testimonio podríamos dar delante de Dios y delante de nuestros seres queridos? Todo fue gracia de Dios. Pero muchas veces nosotros nos olvidamos de eso. Entonces, cada cierto tiempo tenemos que resetear, reiniciar todo lo que ha estado haciendo, resetearlos. Aunque sigue haciéndolo, pero en el corazón, resetearlo. Todo lo que yo tengo y todo lo que a mí me rodea, realmente de dónde, de quién me vinieron, de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro corazón, podemos hacer una limpieza de tanto polvo y mugre y suciedad que se ha sentado en nuestro corazón, diciendo que fue Dios, pero en el corazón creer que fui yo. Yo fui quien dio esto. Yo fui quien hizo estos. O sea, va contra y la buena salud de nuestro espíritu. El corazón se enferma. Uno cuando se siente muy cargado, presionado, entienda, está muy orgulloso, altanero. Entonces nosotros tenemos que volver a nuestros principios. Yo cuando tenía 15 años de edad recibí la salvación. En mi corazón, mi sueño, yo quisiera estar en el lugar de 15 años de mi vida, aunque los años pasen. No había nada de esperanza en mí. No podía ver futuro. Recibí la salvación. En la iglesia sentí la esperanza, el amor. De cada vez que me iba al culto, cada reunión, yo era muy, muy agradecido por un platillo de comida que yo nunca pagué. Me invita a comer. Yo hasta ahora nunca comí una comida aparte de mi familia y sin pagarlos. Me siento apenado. No, preparamos esta comida
para los invitados. Cada domingo por un platillo de comida, ¿cómo me sentía tan agradecido? Porque yo no me merecía de resultado del esfuerzo de algunas otras personas. Por un platillo yo me sentía muy agradecido delante de Dios por darme un espacio, una silla, me permite sentarme, ocuparlos, me sentía agradecido. Yo no soy digno de esta silla. ¿Por qué me da pase? ¿Por qué me deja participar? Escuchar cada prédica, cada testimonio gratis. En el mundo nunca vi eso. ¿Qué pasa? Estuve muy agradecidos cada reunión, cada culto. Cada vez que cuando yo me sienta un poco molesto y al razonar un poco se me viene en aquellos momentos, ¿quién era yo? Yo realmente nada y nadie es. ¿Qué pasa? Existe una ley relativa. Cuando mi ego crezca, el Señor, su poder se reduce en mi vida. Cuando yo soy pequeño y chico, el Señor va creciendo en mi corazón. Entonces, en el corazón de alguna persona hay mucha molestia, hasta rabia. Seguramente su cinismo creció en gran manera. Que le hace falta resetear su corazón. Al momento muy difícil por tantas razones, tenemos que aprender a soltarlos. Señor, los entrego en tu mano. Si usted quiere que me fracase, así sea. Pero usted me quiere hacer crecer más, así sea, Señor. Yo me entrego delante de usted. Mi vida está delante de Dios. ¿Qué pasa? Tanto estrés, tanta carga se libera de mi corazón. Otra vez soy Pablo Shin de 15 años, un muchacho nada y nadie es. Nada y nadie es. Pero para Dios era alguien importante. Él pudo trabajar libremente en mi corazón. Los años pasan sin querer. Pablo Shin de 15 años, ya no soy de 15 años. Aunque mi alrededor, mi circunstancia va cambiando. Pero hay algo primordial. Mi corazón, ¿cómo debe ser encontrado delante de Dios? Entonces, ¿qué pasa? Aquí, el libro de San Juan, capítulo 2, Jesús limpia el templo. Versículo 18. Estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían paloma: quítate aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Originalmente en el templo no puede haber mercados. Originalmente todos los que quieren dar ofrenda desde sus casas, y tenían que preparar ofrenda, si fuera paloma, bueyes, oveja, comprarlo, todo listo, llegar al templo y ofrecer. Pero con el paso del tiempo, para la facilidad de aquellas personas, en el mismo templo empezó a formarse un mercado. Porque la gente que viene de lejos no se sienta muy cargados. Venir solo en su bolsillo con un poco de dinero, llegar al templo, todo lo que se necesita podía comprarlos. Pero con el paso del tiempo,
El templo de Dios, que originalmente es casa de oración, debe haber el silencio. Silencio, solo gente que ora, gente que lee y recibe la palabra de Dios. Y paz. Se ha vuelto en un mercado. Si ustedes visitan a Jerusalén, se llama Ciudad Santa, y se dan cuenta, solo es negocio. Algo que nunca fue de la época de Jesús, se vende. Ni siquiera sabe que dónde realmente fue de Gólgota. Aquí es Gólgota, allí es Gólgota. No sabe que dónde está Monte Sinai. Según la Biblia, Gálatas, en Arabia dice, pero cerca de Israel es Monte Sinai, dice. Todos son negocios. Negocios. Entonces, Ciudad Santa, luego de conocer, cambia su concepto. Ciudad de puros negocios. Muchos intereses. Codicia. Envidias. ¿Qué pasa? Así el templo se ha vuelto. Estos tienen una simbolización para nosotros. Todo hemos iniciado con un corazón limpio, sincero y humilde delante de Dios. Mi corazón era un templo donde el Espíritu de Dios habita. Entonces en mi corazón había una oración humilde y sincera. Podía orar por mi futuro, podía orar por mi familia y desde un lugar bajo podía recibir la palabra de Dios. Pero mientras tanto que llevamos esta práctica de vida de fe, recibimos bendiciones. Luego nosotros con el tiempo nos confundimos, dejamos el Señor por un lado, quedamos con una de muchas bendiciones. A mí me importa más la bendición recibida que el Señor que me la ha dado. Me he vuelto muy necio, muy necio. Si el Señor quiere, me puede dar más, me puede utilizar más. Pero en vez de quedarse con el Señor, quiere quedarse con una bendición recibida. Desde su corazón se aleja del Señor Jesucristo. Entonces, ¿el Señor qué hace? Él como limpió el templo, cada cierto, intervalo del tiempo, Él nos interviene para renovar nuestro corazón, resetearlos. Entonces, Él a mí me presiona, me pregunta, ¿sabes? La vida de fe es elección y determinación. ¿Qué quieres elegir? ¿Algún logro que yo te permití o yo? ¿Cuál quieres elegir? ¿Cómo quieres determinar? Y nosotros, muy a menudo, ante esta pregunta muy seria del Señor, tenemos que elegir y determinar. ¿Con qué me quedo? Es una prueba. ¿Con qué me quedo? Como a Jesús, luego de 40 días de ayuno, Satanás, en la tercera tentación, en un momento a él le mostró la gloria de todos los reinos del mundo, seguramente de diferentes siglos. Sé que tú has venido para restaurarlas. Hazme reverencia. Yo te voy a darlos. Entonces Jesucristo se confrontó con una tentación. Para poder restaurarlo, Él tuvo que padecer, padecimiento de la muerte, con muchos sufrimientos. Pero Satanás le ofrece un camino fácil. Hazme reverencia. Ya te voy a darlos. El Señor eligió el padecimiento. El Señor determinó conforme a la palabra de Dios. Satanás como tentó y probó a Jesucristo,
a nosotros también. El Señor a veces pregunta a mí, ¿con qué tú quieres quedarte? Yo muy a menudo, en mi vida, cada cierto tiempo de intervalo, el Señor preguntó, ¿con qué quieres quedarte? Ya este año, 29 años de vida misionera voy a cumplir, casi 30 años. Durante 30 años en Paraguay, Perú, México, en diferentes lugares, recibí muchas bendiciones. ¿Y tú con qué quieres quedarte? ¿Con la alabanza de ellos? ¿Con el reconocimiento de ellos? ¿Algunos logros que tú tuviste con uno de muchos logros? Dime, elige. Entonces, yo tengo que elegir al Señor, yo te elijo. Aunque me lo quita todos, yo me quedo contigo. Determino mi corazón para seguirte. Porque todo lo que a mí me rodea han venido del Señor. El Señor puede llevarlo, puede darme más. Pero cuando si pierdo al Señor es perder totalmente, todos. Entonces nuestro Señor cada cierto tiempo quiere limpiar el templo de nuestro corazón. ¿Con qué te quedas? ¿Cuál elige? ¿Con qué te quedas? Ustedes, al entrar en este camino, ¿cómo iniciaron? ¿Vinieron a la iglesia por algún interés? Tal vez algunos sí, pero la mayoría no. Yo no llegué a este camino por algún interés propio, sino dirigido por el Señor con corazón quebrantados. Llegué a este camino. El Señor perdonó, limpió mi corazón con su sangre, me dio su espíritu. Luego, mi corazón se ha vuelto en un templo del Espíritu Santo. En mi corazón comenzó a haber oración al Padre en silencio. Cuando me sentía cargado y difícil, pude orar a Dios, pude ver su consuelo y contestación. Y también recibí la palabra de Dios, la palabra cómo me fortalecía, cómo me agradaba, cómo me confirmabas. Entonces mi posición cuando apenas ingresé en ese camino era muy baja. Entonces todo lo de Dios podía recibir. Una persona posicionada a un lugar muy alto no puede recibir. Porque el recibir es igual que fluir del agua. Agua nunca fluye del lugar bajo a alto, sino de alto a bajo. Cuando mi corazón esté situado en un lugar alto, yo ya no puedo recibir nada. Sino yo me confundo, yo creo, yo soy quien da, yo soy quien hace. Entonces, siendo realmente beneficiado yo, creo que yo soy quien beneficia a muchas personas. Nada puede recibir. El corazón se seca totalmente. No hay paz. No hay paz interior. No hay justicias. No hay gozo. Se seca como un árbol del desierto. Entonces el Señor, ¿qué quiere hacer? Resetear a nuestro corazón por medio de alguna situación. A ver, ¿qué quieres elegir tú? ¿Con qué quieres quedarte? ¿Conmigo o por un poco de logro que yo te permití? ¿Conmigo, con la fama, con los títulos, con un poco de logros o conmigo? Es el momento de elegir y determinar el corazón. Yo me quedo contigo, Señor. Yo determino para seguirte. Hoy, si fuera que el último día de la vida de ustedes, sin querer, ya ustedes estarían haciendo un recuerdos
de recorrido total de la vida, recordarse de todos los recorridos. ¿Qué quedaría en el corazón de ustedes? Fui yo. Yo no creo. Finalmente nosotros no podríamos menos que decir, todo fue por gracias. Todo fue por el Señor en mi vida. Es una gran realidad en nuestra vida. Pero nosotros no queremos resetear el corazón, no queremos sacar la cuenta para poder entender realmente fue por la gracia de Dios. Hasta ahora yo pude llegar por la gracia de Dios. No tengo ni un poquito de autoconfianza de que sin Él yo podría sacar más adelante. Yo no tengo esa fuerza en mi corazón. Si yo podría crecer más, podría sacar más adelante mi ministerio y mi vida personal, también como ministros, solo sería por la gracia de Dios. Pero muy a menudo nosotros nos confundimos. Pues hermanos, vean el versículo 16. Y dijo a los que vendían palomas, quítate aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Toda clase de basuras. Fui yo hice, yo lo hice bien. Señor, con una cuerda hizo un azote, empezó a latigar a todos. ¡Fuera! No haga esto. Quítate aquí esto. No hagáis de la casa de mi padre casa de mercados. Que casa de mi padre es casa de oración, casa donde lee y recibe la palabra del Señor. Y luego paz, justicia y la compañía de Dios en nuestra vida. Bueno, ustedes hoy una vez piensen en esta hora. Yo si estuviera en el último día de mi vida, que estuviera acostado en una cama, ya me aproxima la muerte, unas cuantas horas. Primero, ustedes tratar de acordar todo el recorrido de la vida, hasta donde su memoria alcanza. Y finalmente podemos entender, ¿conmigo qué queda? ¿Algún logro? No tiene sentido. ¿Alguna bendición? No. Solo la gracia de Dios. Todo fue la gracia. Su gracia y su amor me permitió todo lo que en mi vida yo podía recibir. Entonces, quedarnos con una de muchas bendiciones recibidas, algún logro, o quedarnos con el Señor. Tenemos que elegir y determinar nuestro corazón. Yo quisiera mantenerme, oro a Dios, que el pastor Pablo Shin, de 15 años de edad, un muchacho desesperado, un muchacho sin esperanza, todo lo que el Señor me daba, recibía con acción de gracia. El poder recibir un platillo de comida, el poder ocupar una silla en el culto. Todo para mí era gracia. Y por eso hasta que aspa del ventilador gira, parece que no va a poder asentarse el polvo, pero sí se asienta. Pero está girando con alta velocidad, ¿cómo? Cuando quiere hacer un mantenimiento puede ver una capa de polvo y con grasa asentados. Cada cierto tiempo las aspas deben limpiarlos. De la misma manera, nuestro corazón también, cada cierto tiempo debe resetear. Dejar todo por un lado, elegir al Señor, quedarnos con el Señor. Entonces el Señor puede seguir bendiciendo a nuestra vida. Hoy hasta aquí compartimos.
Escudriñando las Escrituras. Aprendamos a profundidad sobre la vida de Jesucristo como un siervo incansable, el Hijo de Dios que vino a la tierra para cumplir la voluntad del Padre. El Evangelio de San Marcos narra de forma directa la predicación y los milagros de Cristo. Adentrémonos al estudio bíblico del Evangelio de San Marcos con el pastor Oxu Park.